Bueno, vamos a ver este circuito. Es otro ejemplo de el método de corrientes de malla. Tengo aquí dos mallas, tengo una fuente independiente, o sea, su voltaje no depende de ninguna otra variable, y tengo una fuente dependiente, una fuente de voltaje. Su voltaje depende de este otro voltaje que es VAB. VAB es el voltaje entre estos dos nodos. Aquí está indicado A y B, ¿sí? Así que sería VAB es el voltaje de este resistor de 2 ohms. Todos los resistores están en ohms. Tengo 3 ohms, 2 ohms y 2 ohms, ¿sí? Entonces vamos a resolver este circuito igual repitiendo la misma receta. Es el chiste aprenderse la receta y que no se nos olvide llevar siempre esa secuencia. Y ya más adelante, pues con la experiencia vamos a hacerlo más rápido, saltando algunos pasos. A la hora de que ustedes resuelvan los ejercicios lo van a hacer más rápido. Entonces, primero vemos que el circuito está en forma planar, o sea, en un plano de dos dimensiones dibujado, y aquí está, ¿no? O sea, los circuitos que vamos a ver son así, todos son planares. El segundo punto era marcar las corrientes de malla. Como tengo dos mallas, pues marco dos corrientes. Entonces voy a marcar aquí las corrientes otra vez, como yo les he dicho, en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Así que aquí va a ser una corriente, otra corriente. Les doy nombre a cada una. Esta le puedo llamar eh, vamos a ver, le voy a llamar IA, IA, así, y B, ¿sí? Las estoy nombrando con letra porque más adelante a las corrientes de estos elementos las voy a nombrar con un subíndice de número. Esta va a tener una corriente I1, I2 y 3. Así que estas de malla se van a llamar IA e IB. Ahora marco las polaridades que esas corrientes establecen. Entonces, las polaridades que establecen esas corrientes en esta malla siempre son caídas de voltaje sobre los resistores. Tengo más, menos, más, menos. En esta malla lo mismo, sobre los resistores van a ser caídas de voltaje. Así que aquí va a haber una caída, acá otra, ¿sí? Ya tengo las polaridades. El siguiente paso es ver si hay alguna malla resuelta, si a simple vista puedo identificar la corriente de alguna de las dos mallas. En esta no hay ninguna fuente de corriente que me diga cuánto vale esta corriente. En esta malla tampoco hay fuente de corriente que me diga cuánto vale esta corriente, así que no hay mallas resueltas. Siguiente paso es plantear la ley de voltajes aquí y ley de voltajes acá. Entonces otra vez repasamos la ley de voltajes que dice que la suma de las subidas es igual a las caídas, o la suma algebraica de voltajes en esta malla es igual a 0, ¿sí? Así que si lo voy a hacer con la primera definición, la suma de las subidas igual a las caídas, aquí tengo una subida y en el recorrido ya no encuentro otra subida, solo encuentro caída y caída. Así que voy a decir que bueno, miren, es que estaba viendo que esta resistencia tiene dos polaridades, ¿sí?
Este, son distintas formas de enfrentar estas dos polaridades. En ejercicios pasados, lo único que provocaba tener dos polaridades aquí es que esta corriente contribuye positiva y esta contribuye negativa, y la corriente total sería IA menos IB cuando me encuentro en esta malla. Pero cuando me encuentro en esta malla, la corriente total sobre este resistor sería primero IB y le resto IA, que contradice a este sentido, ¿sí? Pero les acabo de decir que vamos a plantear las ecuaciones de malla basados en la definición de que la suma de las subidas es igual a la suma de las caídas. Entonces, vean cómo sería basado en esa definición. Esta es la malla A por el subíndice, así que aquí tengo, voy a tomar el GIS, malla A, ¿sí? Tengo de menos a más es subida, así que esta es una subida. La suma de las subidas, aquí hay una subida. Paso por aquí, es una caída. Acá es una caída. Pero esta polaridad de este lado provocada por esta corriente es otra subida. Así que tengo una subida y otra subida. Esta subida sería 2 por IB. Así que la pongo junto con esta, que también es subida. Es 2 veces IB, ¿sí? Entonces tengo una subida, fíjense, de menos a más. Por eso la pongo así, de este lado de la igualdad, del lado izquierdo. Y paso por aquí, es caída, caída, pero esta es subida. Entonces, como esta es subida, igual que esta, también la pongo aquí, de este lado de la igualdad, del lado derecho, y la sumo, ¿sí? 2 veces IB. Y del otro lado pongo las caídas. Aquí tengo una caída, voy de más a menos, así que sería 3 por IA. Y aquí tengo otra caída de más a menos provocada por esta corriente, así que sería 2 IA. Así que ahí está, 2 subidas, 2 caídas. Ahora voy a plantear esta malla. Le llamo la malla B por el subíndice de la corriente. Entonces, la suma de las subidas igual a las caídas. Cuando paso por este resistor, encuentro una subida debida a esta corriente, así que sería 2 por IA. La pongo aquí, es una subida. Esta caída debida a esta otra corriente no la pongo, porque aquí solo voy a poner primero las subidas. Esta es una subida. Sigo caminando y es otra caída. Tampoco va de este lado. Sigo caminando y hay otra caída, es de más a menos. Tampoco la pongo aquí, porque son caídas, ¿sí? Esta es caída, y también esta de aquí es caída. Esta caída debido a esta corriente. Así que esas caídas no van aquí. Solamente hay una subida, es esta. Esa subida debe ser igual a las caídas, que sería esta caída, que es 2 por IB. Esta otra caída, que es 2 por IB. Y esta caída, que es 10 veces BAB. No cabe aquí en el espacio. La voy a poner abajito. Más 10 BAB, ¿sí? Esta es continuación de esta ecuación. Entonces ahí ya tengo mis dos mallas, en donde estoy escribiendo las mallas basado en la definición de que la suma de las subidas debe ser igual a la suma de las caídas para esta malla, y lo mismo en la de abajo. La suma de las subidas debe ser igual a la suma de las caídas para esta otra malla, ¿sí? Aquí aparece VAB, así que hay que definir VAB. El voltaje VAB es el voltaje con este orden de subíndices, el orden
primero A y después B, ¿sí? Con este orden me está indicando que A es la terminal positiva y B, que es el segundo subíndice, es la terminal negativa. Así que este voltaje VAB, hago de cuenta que lo voy a medir, como esta es la positiva y esta es la negativa, voy a medirlo con la punta roja y la punta negra del instrumento, ¿sí? Mi multímetro, pues lo voy a conectar, punta roja, punta negra, porque en esta notación A está primero, le corresponde el positivo, y B está después, le corresponde este negativo, el negro, ¿sí? Aquí. Así que esa es la manera en cómo mido este voltaje, VAB, ¿sí? VAB. Cuando yo mida ese voltaje de A a B, se va a componer entonces de estas dos polaridades. Lo pongo acá abajo. El voltaje del que depende la fuente. Esta sería una ecuación que se llamaría de dependencia, porque es de la que depende, ¿sí? Es la ecuación de dependencia. Ecuación de dependencia. ¿Y qué me dice esa ecuación de dependencia? Que VAB es igual a, acuérdense que A se refiere a signo más, B a signo menos, ¿sí? O sea, punta roja, punta negra. Entonces, esta polaridad más o menos coincide con la polaridad con que la mido, sería punta roja, punta negra. Así que la roja es más y la negra es menos. Como coincide con la polaridad, este voltaje debido a esta corriente es positivo porque coincide con la polaridad que tengo aquí, punta roja, punta negra. Punta roja es más, punta negra es menos. Así que hay coincidencia en la polaridad, por eso es 2 por IA, 2 por IA. Ahora, esta otra polaridad contradice a la polaridad con que mido, porque acá es punta roja, punta negra. Como esta contradice la polaridad, entonces este voltaje con esta polaridad debido a esta corriente va a llevar signo negativo, así que sería 2 por IB, 2 por IB, ¿sí? Así que mi voltaje VAB es el voltaje, la contribución de voltaje debida a esta corriente, aquí está, más la contribución de voltaje debida a esta corriente, que va al revés, por eso está al revés, y es 2IB, y es contraria, con signo contrario, a como la mido, ¿sí? Así que ya tengo cuánto vale VAB para sustituir aquí, así que tengo mis dos ecuaciones de malla y mi ecuación de dependencia que tengo ahí. Ahora ya tengo mi planteamiento, ya nada más es resolver mi sistema de ecuaciones, ordenarlas que se vean estéticamente bien, como un sistema de 2×2, porque son dos mallas, 2×2, y resolver para mis dos corrientes, ¿sí? Lo voy a hacer aquí en el pizarrón. Entonces, ahí se alcanzan a apreciar las ecuaciones y las voy a escribir acá, ¿sí? Tengo entonces esta primero, 10, 2 y B, es la primera malla, le voy a poner así, malla A es 10, 2 y B igual a 3 más 2, 5 y A. La segunda, malla B, es 2 y A
igual a, y aquí tengo 2 más 2 y b, son 4 y b, más 10, y voy a vaciar lo que vale b a b, 10 veces b a b, o sea, 10 veces esto, sería 10 por 2 y a menos 2 y b. Así ya tengo solo dos ecuaciones, ya no tengo 1, 2 y 3, acá son 3, pero como ya vacié esta aquí, me quedan solo dos ecuaciones que voy a ordenar para resolver. Así que sigo con esto y ya me olvido de las ecuaciones. Me regresaré al circuito cuando sea necesario aclarar algo. Hago una separación aquí. Primera ecuación. Del lado izquierdo de la igualdad dejo las incógnitas. Del lado derecho los términos sin incógnita. Así que esta 5IA va primero. 5IA. Hagan de cuenta que 2IB lo paso del otro lado restando. Y luego viene el igual y del lado contrario quedó 10. ¿Sí? Ahí está. Esta ecuación es esta misma. En la malla A. En la malla B tengo, hagan de cuenta que esta, bueno, la dejo ahí. Y este 10 por 2 y A lo paso de este lado. 10 por 2 me da 20. Aquí me da 20 veces IA. Cuando lo paso de este lado, me queda 2 menos 20. 2 menos 20 me da menos 18 IA. Ahora paso los términos IB. Tengo menos 10 por 2, 20. Aquí tengo menos 20 IB más 4 IB. 4 menos 20, 4 menos 20 me da de este lado me queda 4 menos 20 menos 16. Ese menos 16 lo paso del otro lado y me queda positivo. Y acá un 0 porque no hay términos puramente numéricos. Este es mi sistema de ecuaciones a resolver para mis dos corrientes de malla. Así que lo único que tengo que hacer es resolver ese sistema. Escribo en producto de matrices. Primero esta incógnita arriba, que corresponde a esta columna, y después esta incógnita. Ahí está. Y viene el igual y los términos que se llaman excitación. Ahora voy a resolver por regla de Cramer. Regla de Cramer, saco primero el determinante principal. Aquí está, este por este, menos este por este. Acá. Hago el desarrollo. Aquí tengo 80
Aquí me queda menos, estos dos menos se van, 18 por 2, 36, eso me da 44. Ahora saco el determinante para la incógnita A, para esta corriente, por eso le pongo el mismo subíndice. Como es la primera incógnita, corresponde a la primera columna. Quiere decir que aquí voy a quitar estos elementos y coloco estos, los pongo acá. Y saco el determinante. Me quedaría 10 por 16 menos 0 por 2, menos 2. Esto me da 160. Ahora saco el determinante para B. Como es la segunda incógnita, le corresponde esta columna. Estos elementos los quito y coloco estos aquí. Así que ahora saco el determinante y me queda 5 por 0 menos 18 por 10. Este es el que resulta. Tengo menos por menos más, 180. Con estos datos ya puedo sacar IA. 160 entre 44. Y puedo sacar IB. 180 entre 44. Vamos a ver si me da un número, pues, más o menos breve, que no tenga muchos dígitos. Al contrario, ¿no? Me dio un número que se prolonga. Esta cosa es lo mismo que 40 entre 11, o sea, 3.636 amperes. Lo voy a dejar hasta milésimas. Y acá tengo 180 entre 44. Me da 45 entre 11. Esto es 4.090 amperes. Entonces ya tengo las corrientes que me pide el problema. ¿Sí? Y vamos a regresar al circuito. Aquí se alcanzan a ver las corrientes y allá está el circuito, ¿no? Entonces, si yo quiero esta corriente de este resistor, esa corriente es directamente IA. IA es la corriente de este resistor. Esa corriente va a tener signo positivo o negativo dependiendo de cómo yo la mida. Así que si yo la voy a medir, por ejemplo, si yo me quiero razonar con lógica este problema, yo puedo decir, bueno, esta fuente entrega corriente y viene así.
entrega corriente. Entonces voy a medir la corriente con este sentido, ¿sí? Así mido la corriente. Y quiere decir que esta corriente, como la voy a medir, lleva el mismo sentido que la corriente que propuse, la corriente de malla. Por eso esta corriente, que sería la corriente del primer resistor, le voy a llamar I1, esa corriente va a ser la misma corriente IA. ¿Sí? Así que esta corriente, lo voy a poner por acá, I1 es lo mismo que IA, es lo mismo que 40 onceavos de ampere. ¿Sí? Es lo mismo. Bueno, estoy anotando, ahí lo alcanzan a ver, que I1 es lo mismo que IA. ¿Sí? Aquí está la A, así, 40 onceavos de ampere. Luego, si quiero la corriente de este otro resistor que le voy a llamar a esta, por ejemplo, vamos a suponer que esta sea la segunda resistencia, I2, y la quiero medir, y yo la puedo medir hacia acá, de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. Entonces, ¿cómo la quiero yo medir? ¿Sí? Si yo digo, esta fuente también ha de entregar corriente, y yo quiero pensar que ha de fluir así, pues a lo mejor yo la mido así, ¿no? Digo, voy a medirla con aquella dirección. Entonces le marco esta polaridad y digo, esta es mi corriente de este resistor, I2. ¿Sí? Así la voy a medir, se me ocurrió medirla así. A alguno de ustedes la va a querer medir con otro sentido y pues cada quien pone el sentido que quiera. Entonces, yo que quiero medir la corriente con esta dirección, me doy cuenta que esa corriente contradice a esta. Es el negativo de esta corriente. I2 es menos IB. ¿Sí? Así que en este caso me voy acá a lo que tengo y digo, la corriente I2 es menos IB. O sea, menos 45 onceavos. Como me dio negativa, ese negativo es como un correctivo que me está diciendo, tu corriente no es como la planteaste, sino es al revés. ¿Sí? En vez de que salga de la fuente controlada, en vez de que salga de esta fuente, en realidad entra a la fuente controlada. Así que el sentido correcto es hacia acá, pero yo la medí así, así que así la dejo, porque así la medí. ¿Sí? Y luego digo, ahora quiero la corriente de este resistor. ¿Sí? Entonces igual, yo digo, ¿cómo la voy a medir? ¿La voy a medir hacia abajo o hacia arriba? Como yo la mida, es como va a corresponder el signo. Si yo la quiero medir hacia abajo, pues pongo esta así, esta flecha hacia abajo. Y aquí digo, estoy midiéndola hacia abajo, la corriente. Entonces, quiere decir que midiéndola hacia abajo, como aquí confluyen, o sea, se encuentran dos corrientes, esta corriente va a tener el mismo sentido que como la mido. Así que esta corriente va a ser positiva. Y esta corriente va a tener sentido contrario a como la mido. Así que esta corriente va a ser negativa. La contribución total de las dos corrientes sería la positiva menos la otra. O sea, la positiva más la negativa. La positiva sería IA, la negativa menos IB. ¿Sí? Así que la corriente, como yo la voy a medir, va a ser IA menos IB. La corriente que va a ser de este resistor, digamos que esta corriente yo le llamo I3. Aquí me va a quedar muy apretado el número, pero a ver si se alcanza a ver ahí la corriente I3. ¿Sí?
Entonces ahí tengo la corriente I3 y la escribo acá. Entonces digo, mi corriente I3 es IA, que lleva el mismo sentido, menos IB, que lleva sentido contrario. Cuando sustituyo datos, IA es 40 onceavos y le resto IB, que es 45 onceavos. Esto me va a dar una I3 igual a menos 5 onceavos de amper. Entonces, yo medí mis corrientes con las flechas que marqué y eso me dio en esta corriente un signo negativo que me dice que la corriente no es cierto que vaya hacia abajo, sino que va hacia arriba la corriente, ¿sí? Así que, ¿cómo me quedarían entonces en realidad las corrientes, ¿no? Voy a encerrar aquí, encuadrar, marcar, mejor dicho, voy a ponerles ahí un marquito a las corrientes, ahí para que se vea, ¿no?, qué es cada una. Y entonces aquí voy a hacer el dibujo que tengo en el pizarrón. ¿Sí? Esta es la T del circuito, una T de resistencia, ¿sí? Esta T es la que acabo de dibujar acá. Entonces, yo señalé que I1 es así y me dio positiva, así que efectivamente así circula la corriente I1. Yo señalé que I2 en aquel circuito es así y me dio negativa, quiere decir que no es cierto, no va así. Tengo que quitar esto, ¿sí?, y tengo que poner sentido contrario. Voy a poner la flecha así. Así que esta corriente, bueno, ya no le voy a poner I1, le voy a poner su valor. Esta es 40 onceavos de amper. Esta corriente es en sentido correcto. Quitando el signo serían 45 onceavos de amper. Sí. Y este resistor yo le marqué corriente hacia abajo, así. La I3, cuando marqué este sentido me dio negativa, quiere decir que me equivoqué, elegí un sentido equivocado, por eso me dio negativa. El mismo resultado me corrige, me dice tu corriente es al revés. Entonces quiere decir que no va así, sino que la corriente va así y vale 5 onceavos de amper, ¿sí? Entonces vean cómo en este nodo esta corriente entra y esta entra, las dos se suman y me da esta corriente, ¿sí? Y ya a los lados están las fuentes, la fuente independiente y la fuente dependiente, que vale 10 veces VAB. Entonces, este resistor vale 2 ohms, este vale 3 y este vale 2. Con todos esos datos y esas corrientes que salieron a partir de las corrientes de malla, ya puedo sacar voltaje si quiero aquí, multiplicando 3 por 40 onceavos. Voltaje acá si multiplico 2 por 45 onceavos. Voltaje acá si multiplico 2 por 5 onceavos. Y como ya tengo los sentidos correctos
de corriente, entonces ya sé cómo verdaderamente va a ser los voltajes. El voltaje aquí, su verdadera polaridad es así, esta es así y esta es así, ¿sí? Entonces, su polaridad correcta ahí la tengo. Ya nada más es multiplicar su resistencia por corriente y tengo ese voltaje. Lo mismo, esta corriente sale de esta fuente. Al salir de esta fuente, pues ya puedo calcular la potencia que se desarrolla en esta fuente, ¿sí? O sea, ya puedo decir cuánta potencia desarrolla esta fuente porque está entregando corriente. Así que esta fuente, por ejemplo, tiene una potencia que es 10 por 40 onceavos, o sea, 400 onceavos de watt, ¿sí? Y un detalle que tengo que tomar en cuenta, que no señalé, ¿sí? Que me faltó dejar ahí presente. Esta potencia la debo poner negativa porque está entregando energía. Así que sería menos 10 por la corriente así. Ahí está. La potencia, por ejemplo, de este resistor, como era el resistor 1, así que esta le voy a llamar potencia del resistor 1. Va a ser resistencia por corriente al cuadrado. Resistencia por corriente al cuadrado. Sería 40 al cuadrado es 1600 entre 11 al cuadrado, todo por 3. Esto me da 3 por 16, son 30 y 18, 48 sobre 121 watts, ¿sí? Vean cómo esta potencia la pongo positiva porque este resistor disipa energía y sus potencias son positivas. Los elementos que entregan energía son potencias negativas, los que la absorben son positivas. Ahora saco la potencia de este otro, como es otro resistor. Bueno, voy con este, ya ven que es R1, R2, R3 en orden, así que sigue este que es R2. Sería la potencia del segundo resistor. Sería la resistencia por la corriente al cuadrado. Esto va a ser 45 al cuadrado $2025 entre 11 al cuadrado por 2. Esto me da 4050 entre 121. Y ya tengo la potencia del segundo resistor. La potencia del tercer resistor la voy a poner acá. Me voy a mover tantito ahí. Más o menos ahí está. Por ahí. La potencia del resistor 3 es la resistencia por la corriente al cuadrado. Positiva también. En todos los tres resistores, como ya tengo las polaridades correctas, ya las corregí cambiando el sentido de la flecha para poner el valor positivo,
pues entonces mis potencias son positivas, positiva aquí, R1, R2 y positiva R3. Así que aquí me daría 5 por 5, 25 entre 121 por 2. Esto va a ser 50 entre 121 watts, así. Es la potencia de este resistor. Ahora viene la de esta fuente controlada. La corriente va de más a menos, así que esta fuente no está entregando corriente, está absorbiendo corriente. Eso es, se está comportando como un elemento pasivo, como estos, así. Su corriente va de más a menos, aquí también cuando pasa la corriente va de más a menos. Es igual que un elemento pasivo. Esta fuente no está entregando energía, está absorbiendo energía. Esta sí, porque su corriente sale así, sale y viene hacia acá. Va de menos a más. En cambio aquí la corriente va de más a menos, por eso su potencia es positiva, porque se comporta como un resistor. La voy a poner como la potencia de la fuente controlada. De la fuente controlada va a ser voltaje, que es 10 VAB, por corriente. Así nada más, voltaje por corriente. ¿Sí? Pero necesitamos VAB, el voltaje aquí, en este resistor. Y ese voltaje se mide positivo aquí, negativo acá. ¿Sí? El voltaje VAB, o sea, se mide al revés de cómo está resultando. Así que el voltaje va a ser negativo. El voltaje VAB va a ser negativo porque esta es mi punta roja. Con el multímetro esta es la punta negra. Y me va a resultar al revés. Así que esta me va a dar VAB. Lo voy a poner aquí, es negativo y va a ser 2 por 5 onceavos. 2 por 5 onceavos. Eso me da menos 10 onceavos. El voltaje. Le pongo las unidades, volts ahí, ¿sí? Es el voltaje. Y allí se alcanza a ver. El voltaje VAB, ya lo puedo sustituir para sacar la potencia de la fuente controlada. Así que esta potencia de la fuente controlada es 10 por menos 10 onceavos por la corriente de 45 onceavos. Me queda menos, así que va a aparecer negativa. En realidad, el voltaje, como es de signo contrario, va a hacer que esta fuente invierta su polaridad. Así que su polaridad verdadera no es así, sino que va a estar invertida. Y al estar invertida, la corriente no va a ir de más a menos, sino de menos a más. Porque la fuente está invertida, ya que VAB me dio negativo. Así que en realidad esta fuente sí está entregando energía, pero la está entregando por abajo. Voy a hacer el producto, es 10 por 10, 100. 100 por 45, 4500. Abajo es 11 por 11, 121. Así que esta es la potencia desarrollada por esta fuente. Es negativa porque está entregando energía. Aunque a simple vista parece que la está absorbiendo, la está entregando porque este voltaje es negativo y eso hace que esto se invierta. Y entonces esta fuente desarrolla energía, entrega así energía, esta hacia abajo entrega energía y estos elementos absorben toda esa energía. Quiere decir que la energía que esta desarrolla más la que esta desarrolla
las dos desarrollan energía o potencia. Esta potencia más esta potencia debe ser igual a la que consumen esta y esta. Y entonces, ¿cómo comprobamos eso? Bueno, pues como estas potencias, esta y esta son negativas, cuando la sume me va a dar el negativo de la potencia total desarrollada. Y estas potencias de acá, como son positivas, cuando la sume me va a dar el positivo de la potencia total absorbida. Así que esta potencia más esta tiene que ser igual en magnitud a la suma de las potencias de estas tres. O en otras palabras, cuando yo sume las potencias todas, cuando sume todas las potencias, me debe dar 0. El valor neto o total de la potencia me debe dar 0. Porque las potencias negativas se van a cancelar con las positivas, que van a dar el mismo resultado, ¿sí? Así que lo voy a poner aquí, argumentarlo, ¿no? O sea, las fuentes entregan potencia. Le voy a poner potencia. Pero es lo mismo que si hablara de que entregan energía. Y los resistores bueno, es que no está bien ponerle así, ¿no? Es más claro decir, las fuentes entregan energía en forma de potencia, por eso es negativa. Y los resistores absorben esa energía Así, la suma neta de potencias debe ser 0. Y vamos a comprobarlo, ¿sí? Primero pongo la potencia de la fuente de 10 menos 400 onceavos y le sumo la potencia de la fuente controlada menos 4500. Esta debe ser lo mismo que la suma de las potencias de los tres resistores. El primer resistor es 4800 más 4050 más 50 sobre 121. ¿Sí? Estoy sumando todas las potencias, las que desarrollan las fuentes y las que absorben los resistores. Esta más esta. Las que desarrollan las fuentes van a ser 400 entre 11 más 4500 entre 121 me da estas dos, me da menos 8900 entre 121 y luego sigue más, más
Y ahora pongo la suma de estas. Sería 4800 más 4050 más 50. Y me da 8900 entre 121. ¿Sí? Entonces vean cómo lo que desarrollan las fuentes es lo que consumen los resistores. Y la suma se cancela y me da 0. Bueno, vamos a ver otro ejemplo.